Durante años, México los amó como si fueran uno solo. Viruta y Capulina, el dúo cómico más querido del cine y la televisión, hicieron reír a generaciones enteras. Con su humor blanco, su inocencia encantadora y su complicidad perfecta, conquistaron los escenarios y se convirtieron en leyenda. Pero detrás de las carcajadas había algo que el público nunca vio. Una amistad que se fue desgastando lentamente hasta romperse por completo. El éxito que los unió también fue el que los separó. Marco Antonio Campos Viruta era elegante, disciplinado, de humor sutil. Gaspar Genain Capulina, espontáneo, torpe, entrañable. Juntos formaron una de las duplas más icónicas del cine de oro mexicano. Se complementaban como día y noche, razón y corazón. Pero cuando los aplausos crecieron, también crecieron los egos, las presiones, los contratos injustos y las heridas invisibles. El público solo veía risas. Ellos, en cambio, comenzaron a hablarse con silencios. Lo que había sido una hermandad inquebrantable terminó en distancia, resentimiento y lágrimas. Esta es la historia de dos hombres que hicieron reír a todo un país y que al final se despidieron sin poder perdonarse. Porque en el mundo del espectáculo, las luces más brillantes también pueden cegar. Y la amistad más fuerte puede romperse con un aplauso. En la historia del cine mexicano, pocos nombres evocan tanta nostalgia como Viruta y Capulina. Su humor limpio, su química perfecta y su manera de reírse de la vida los convirtieron en leyenda. Pero antes de ser un fenómeno nacional, fueron dos hombres con sueños distintos que se encontraron por casualidad y cambiaron la comedia para siempre. Marco Antonio Campos Contreras, conocido artísticamente como Viruta, nació en la Ciudad de México en 1919. Desde joven mostró un talento especial para el canto y la actuación. Tenía una presencia elegante, una voz cálida y una mente estructurada. Era un artista serio, disciplinado y obsesivo con la perfección. Su apodo, Viruta, surgió de una broma de sus compañeros de teatro por su figura delgada y su peinado impecable. Por otro lado, Gaspar Genain Pérez, nacido en 1927 en Puebla, era su opuesto total. Espontáneo, bromista, torpe y entrañable, irradiaba simpatía natural. Su apodo, Capulina, venía de un pastel popular de la época, dulce, redondo y querido por todos. Así era él, el comediante que no necesitaba guiones para hacer reír. El destino los cruzó en los años 40, cuando ambos trabajaban en la radio y el teatro de carpa. Allí, entre funciones improvisadas, nació una amistad y una fórmula mágica. El contraste entre el hombre refinado, Viruta, y el torpe bonachón, Capulina, provocaba carcajadas inmediatas. Era la versión mexicana del humor clásico de Laurel y Hardy, pero con alma latina, graciosa, musical, cercana. Su debut oficial fue en la radio, con el programa Cómicos y Canciones, que pronto se volvió un éxito. El público los adoró. Tenían ritmo, química y un sentido del humor que unía a las familias. Pronto dieron el salto al cine con Se los chupó la bruja, Dos criados mal criados y Qué perra vida. Su éxito fue inmediato. Llenaban salas, vendían discos, hacían giras internacionales. Eran, sin exagerar, el dúo más querido de México. Viruta era el cerebro del grupo. Medía los tiempos, controlaba los guiones, cuidaba los contratos. Capulina, en cambio, era el alma. Improvisaba, rompía el libreto, jugaba con el público. Juntos eran perfectos. Pero esa misma diferencia que los hacía brillar comenzó lentamente a separarlos. Fuera del escenario, sus personalidades chocaban. Viruta era reservado, casi metódico. Capulina impulsivo y bromista. Viruta se preocupaba por los detalles técnicos, mientras que Capulina buscaba hacer reír incluso en los ensayos. Al principio esas diferencias eran parte del encanto. Luego se convirtieron en motivo de discusiones. El éxito, además, comenzó a generar tensiones externas. Las productoras y los medios alimentaban comparaciones. ¿Quién era más gracioso?
quién tenía más talento, quién merecía más reconocimiento. Sin darse cuenta, lo que había nacido de la amistad se convirtió en una competencia silenciosa. Aún así, durante más de una década, Viruta y Capulina fueron inseparables. Rodaron más de 25 películas juntos y se presentaron en todo México y América Latina. Su humor era simple pero inteligente. Se burlaban de la vida cotidiana, del amor, del trabajo, de la autoridad. Y sobre todo, representaban la dupla mexicana perfecta: el listo y el tonto, el jefe y el ayudante, el orden y el caos. La gente los sentía como suyos. En los barrios los niños imitaban sus frases. En las casas las familias se reunían frente al televisor para verlos cada semana. En un país que atravesaba tiempos difíciles, Viruta y Capulina eran un respiro, una sonrisa segura. Sin embargo, detrás de los aplausos, empezaban a acumularse los silencios. Los contratos no eran iguales para ambos. Los productores preferían a Capulina, cuyo carisma infantil y torpeza natural conectaban más con el público. Viruta, más serio y maduro, comenzó a sentirse relegado. Los desacuerdos por el dinero, los créditos y la dirección artística se volvieron cada vez más frecuentes. Pese a las tensiones, ambos continuaron trabajando juntos, intentando salvar una relación que se debilitaba con cada filmación. Pero el orgullo, la presión y el cansancio terminaron erosionando la amistad que los había unido desde sus años de juventud. En las entrevistas aún sonreían, pero su complicidad ya no era la misma. Viruta hablaba de diferencias profesionales. Capulina evitaba el tema. El público no lo sabía, pero la ruptura ya era inevitable. Y así, el dúo que había nacido del cariño y el humor comenzó a morir lentamente bajo el peso del éxito. Durante más de 15 años, Viruta y Capulina fueron sinónimo de risa. En la radio, el teatro, el cine y la televisión, su presencia era garantía de alegría. Su humor era tan popular que incluso quienes no tenían dinero para ir al cine los imitaban en la calle. Sus personajes eran reflejos del México de aquellos años. Ingenuos, trabajadores, siempre soñando con mejorar, pero sin perder la sonrisa. La gente los amaba porque eran la amistad hecha comedia. Viruta representaba al hombre racional, serio, algo presumido. Capulina al amigo torpe, inocente, pero noble. La combinación era perfecta. El público veía en ellos lo que todos querían tener: una amistad incondicional, divertida y sincera. A lo largo de su carrera, filmaron más de 25 películas, entre ellas Los Invisibles, 1957, Los Legionarios, 1958, Cómicos y Canciones, 1959, Qué perra vida, 1962, Dos criados malcriados, 1960, y El dolor de pagar la renta, 1965. Su éxito fue tal que incluso se convirtieron en figuras internacionales. Fueron invitados a Cuba, Argentina y Estados Unidos, donde representaban el humor mexicano con orgullo. Pero conforme su fama crecía, también lo hacía la tensión entre ellos. Los rumores sobre desacuerdos empezaron a circular en los pasillos de los estudios. Viruta se sentía desplazado, Capulina cansado de las exigencias de su compañero. La prensa comenzó a notar que en las entrevistas ya no se miraban igual, que las bromas habían vuelto forzadas. El punto de quiebre llegó en los años 60, durante la grabación de su programa de televisión. El productor comenzó a dar mayor protagonismo a Capulina, convencido de que su humor infantil y torpe tenía más tirón comercial. Viruta, perfeccionista y orgulloso, lo consideró una traición. Comenzaron los reclamos, los malentendidos, las distancias. En 1969, después de varios enfrentamientos, Viruta y Capulina decidieron separarse. No hubo reconciliación ni despedida pública. Simplemente dejaron de hablarse. El dúo más querido de México se disolvió en silencio, dejando a millones de fans en shock. El público no entendía. ¿Cómo podían haberse separado los hombres que representaban la amistad más pura del cine mexicano? Nadie sabía la verdad. Detrás de las misas había orgullo herido, celos y un vacío imposible de llenar. Después de la ruptura, Capulina siguió trabajando. Su humor blanco, dirigido al público infantil, lo convirtió en una figura familiar. Protagonizó más de 80 películas, trabajó en televisión y fue una de las caras más queridas durante los años 70.
Se autodenominó el rey del humorismo blanco y continuó su carrera en solitario con éxito moderado. Viruta, en cambio, no tuvo la misma suerte. Su estilo más clásico, su comedia basado en diálogos y sutileza quedó fuera de moda. Los productores dejaron de llamarlo, el público sin querer lo olvidó. Pasó de ser un ícono a una sombra. En entrevistas posteriores, Capulina solía hablar de su antiguo compañero con respeto, pero con tristeza. Decía que nunca quiso separarse, pero que las cosas se dieron así. Viruta, por su parte, nunca superó el resentimiento. Vivió sus últimos años con amargura, convencido de que había sido traicionado. En 1988, Marco Antonio Campos Viruta murió solo, en su casa, víctima de un infarto. Tenía 68 años. La noticia conmocionó al país, especialmente a su viejo compañero. Cuando Capulina se enteró, lloró desconsoladamente. En una entrevista posterior, con la voz quebrada, confesó: «No pude despedirme de él, y eso me va a doler toda la vida». Esa frase resumió toda la historia de ambos. Dos amigos que se dieron todo, que compartieron risas, sueños y fama, pero que nunca pudieron perdonarse el final. Años después, cuando a Capulina le preguntaron si volvería a formar una dupla con alguien más, respondió con serenidad: «Jamás, porque a un amigo como Viruta solo se tiene una vez en la vida». El 30 de septiembre de 2011, Gaspare Nani Capulina murió a los 85 años. En su funeral, entre coronas de flores y aplausos del público, alguien colocó una fotografía antigua de los dos juntos. Viruta con su sonrisa discreta, Capulina con su gesto torpe y entrañable. Debajo, una frase escrita a mano decía: «Juntos otra vez donde ya no hay contratos ni discusiones, solo risas». Y quizás así fue. Tal vez en algún lugar del cielo el dúo más querido de México volvió a reencontrarse, y esta vez sin cámaras, sin fama, sin orgullo, solo con la amistad que una vez los hizo inmortales. Detrás de los aplausos, de los gritos de los niños y de las risas en los cines, Viruta y Capulina vivieron un drama que el público nunca vio. Eran el reflejo de una amistad que se había vuelto leyenda, pero también una herida abierta que nunca cicatrizó. Durante años, fueron inseparables. Comían juntos, viajaban juntos, escribían chistes juntos. Eran más que compañeros, eran hermanos. Pero el éxito, como una sombra silenciosa, comenzó a filtrarse entre ellos. Lo que empezó como una relación de cariño se transformó en una lucha por el control, por el crédito, por el reconocimiento. Marco Antonio Campos Viruta era perfeccionista, serio, metódico. Quería que todo saliera impecable. Era el arquitecto detrás de la estructura cómica, el que pensaba los gags, los tiempos, la musicalidad de las escenas. Gaspare Naín, Capulina, era improvisación pura. Se dejaba llevar, seguía su instinto, confiaba en el momento. Esa diferencia, que en un principio fue su magia, con los años se volvió su ruina. Los contratos se volvían un campo minado. Las productoras empezaron a pagar más a Capulina, el rostro más popular entre los niños. Viruta se sintió desplazado, traicionado, menospreciado. Y aunque Capulina insistía en que no tenía control sobre eso, el daño estaba hecho. La confianza se quebró. En una entrevista años después, Capulina lo resumió con una frase devastadora: «Viruta me dejó de hablar y no supe cómo volver a hablarle». A partir de entonces, cada uno siguió su camino, pero el vacío fue inmenso. Capulina confesó que después de la separación, subirse al escenario ya no era igual. Decía que las risas sonaban huecas, que faltaba la otra mitad del chiste. Viruta, por su parte, se retiró poco a poco del público. Vivía con resentimiento, sintiendo que la fama lo había engañado. A menudo repetía: «La gente cree que los cómicos siempre estemos riendo, pero no saben cuánto duele perder una amistad verdadera». Esa frase era su confesión. La comedia para él había perdido sentido. El hombre que había hecho reír a todo México ahora se encontraba solo, atrapado entre el orgullo y la nostalgia. El día en que murió Viruta, en octubre de 1988, Capulina recibió la noticia durante una gira. Suspendió la función, subió al escenario y frente al público dijo con voz quebrada: «Hoy murió mi hermano.
No trabajaremos esta noche, porque el payaso también llora. El público guardó silencio. Y por primera vez, los aplausos fueron para una despedida sin risas. Desde ese día, Capulina llevó el peso del remordimiento. En cada entrevista, en cada homenaje mencionaba a su antiguo compañero. Decía que hubiera querido abrazarlo una vez más, decirle que lo admiraba, que lo perdonaba, que lo extrañaba, pero ya era demasiado tarde. Con los años, Capulina se convirtió en una figura paternal del entretenimiento. Su humor blanco, dirigido a los niños, lo mantuvo vigente, pero nunca volvió a formar una dupla con nadie. Cuando los productores le propusieron hacerlo, él siempre respondió lo mismo. Viruta fue único. No quiero reemplazarlo. En sus últimos años, cuando su salud empezó a fallar, Capulina hablaba de la muerte con serenidad. Decía que no le tenía miedo, porque estaba seguro de que en el otro lado lo esperaban sus viejos amigos y especialmente Viruta. Quizá ahí arriba me diga que ya me perdonó y que por fin volvamos a hacer reír juntos sin contratos ni cámaras. Cuando Capulina murió en 2011, la prensa mexicana recordó aquella historia de amistad rota con un respeto profundo. En los homenajes siempre se mencionó ambos nombres juntos: Viruta y Capulina, los cómicos eternos. Porque aunque la vida los separó, el pueblo nunca lo hizo. Su historia se convirtió en una lección dolorosa pero hermosa sobre la fragilidad humana. El éxito puede llenar los bolsillos, pero vaciar el alma. Y la fama, que tanto brillo da, también puede destruir lo más valioso: la amistad. En los archivos de cine aún se conserva una de sus últimas escenas juntos. Viruta y Capulina caminando bajo la lluvia, empapados, discutiendo y reconciliándose entre risas. Una metáfora perfecta de lo que fueron. Dos almas distintas bajo la misma tormenta, unidas por la comedia y separadas por el orgullo. Y cuando los créditos finales se apagan, queda el eco de su risa. Una risa que no pertenece a uno ni al otro, sino al recuerdo de lo que alguna vez fueron. Dos amigos que hicieron del humor un arte y del amor una tragedia silenciosa. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Viruta y Capulina es una de las más humanas, tristes y reveladoras del mundo del espectáculo mexicano. Porque no trata solo de fama o éxito, sino de dos amigos que se amaron, se hirieron y no supieron perdonarse. En una industria donde las risas se venden como mercancía, ellos ofrecieron algo más valioso: sinceridad. Durante años, su complicidad fue real. No necesitaban fingir. Se entendían con una mirada. Viruta era el orden, Capulina era el caos, y juntos representaban el equilibrio perfecto. Su comedia era limpia, cercana, sin malicia. En tiempos de censura y conflictos sociales, ellos lograron unir las familias mexicanas en torno a la risa. Pero el éxito, ese monstruo disfrazado de gloria, terminó devorando lo que más amaban. Las cámaras los separaron, los contratos los enfrentaron y los aplausos se volvieron ruido. Y cuando la fama se fue, lo único que quedó fue el silencio entre dos corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo. En Fama MX, creemos que la tragedia de Viruta y Capulina no fue la separación, sino la falta de reconciliación. Ambos murieron con cariño, pero también con palabras que nunca se dijeron. Ese es el drama más grande, las despedidas que no llegan a tiempo. El público los recordará siempre como el dúo perfecto, los amigos inseparables, los cómicos del alma. Pero detrás de cada carcajada suya hay una advertencia, que incluso la amistad más fuerte necesita cuidado, humildad y perdón. Viruta representaba la mente racional, el perfeccionista que temía perder el control. Capulina, el corazón inocente que quería mantener la magia del juego. Y aunque sus caminos se bifurcaron, el destino se encargó de reunirlos en la memoria colectiva. Porque en el recuerdo del pueblo mexicano, los nombres de uno y otro jamás se mencionan por separado. Cada generación que los descubre vuelve a sentir la química única que los hizo eternos. Sus películas siguen proyectándose, sus frases siguen repitiéndose, su energía sigue viva,
Porque la risa que nace del cariño no muere con el tiempo. Se transforma en nostalgia, en gratitud, en legado. En Fama MX vemos en ellos más que un dúo cómico. Vemos una metáfora de la vida misma. Todos hemos tenido un Viruta o un Capulina en nuestro camino. Alguien que nos acompañó en la alegría, con quien compartimos sueños y de quien tal vez nos alejamos sin entender por qué. Su historia nos recuerda que el amor, en la amistad, en el arte, en la vida, también necesita perdón. Que a veces no hay segunda oportunidad y que la grandeza no está en tener éxito, sino en saber conservar lo que realmente importa. Viruta y Capulina nos enseñaron a reír, sí, pero también nos enseñaron que, incluso detrás de la risa más grande, puede esconderse una lágrima sincera. Y hoy, desde la distancia del tiempo, cuando sus películas vuelven a llenar los corazones de quienes las miran, podemos sentir que en algún lugar más allá del escenario, los dos están juntos otra vez, riendo como antes, sin culpa, sin orgullo, sin contratos, solo con la amistad que los hizo inmortales. Cuando se apagaron las luces del escenario, Viruta y Capulina se fueron en direcciones distintas, pero sus nombres quedaron unidos para siempre. Hoy, décadas después de su muerte, México sigue recordándolos con cariño, con risas y con un poco de tristeza. Porque su historia no fue solo la de dos comediantes, fue la de una amistad que reflejó la grandeza y la fragilidad del corazón humano. En cada película suya, hay algo más que chistes y enredos. Hay inocencia, hay ternura, hay un reflejo del México que soñaba con ser feliz. Sus personajes, torpes y entrañables, representaban la esencia del pueblo. Gente sencilla que tropieza, que se pelea, que se reconcilia, pero que siempre sigue adelante con una sonrisa. El tiempo ha pasado, pero sus voces aún resuenan. En los televisores antiguos, en las plataformas digitales, en los recuerdos de las familias que crecieron riendo con ellos. Y cada vez que alguien escucha la torpe risa de Capulina o el tono serio de Viruta corrigiéndolo con paciencia, vuelve la magia de aquella época en que el humor era limpio y la risa sincera. Viruta murió con tristeza en el alma, sintiéndose olvidado. Capulina murió con el peso del arrepentimiento, deseando una reconciliación que nunca llegó. Pero el público, su verdadero juez, los reunió de nuevo en la eternidad. Porque la memoria no entiende de rencores, solo guarda lo que fue real. Y la risa de ambos fue real. Hoy, en el panteón del cine mexicano, su lugar está asegurado. Sus nombres no se pueden separar. Sus películas, proyectadas una y otra vez, son testimonio de una conexión que ni la fama ni la muerte pudieron borrar. Tal vez allá arriba, en un escenario celestial, Viruta y Capulina han vuelto a encontrarse. Tal vez, entre nubes y carcajadas, están haciendo lo que mejor sabían hacer. Reírse de la vida, uno con elegancia, el otro con torpeza, los dos con amor. Y quizás, mientras el público los aplaude desde la tierra, ellos se miran, se abrazan y por fin se perdonan. Porque el tiempo, la fama y el orgullo se disuelven, pero la amistad verdadera, esa que nace del alma, nunca muere.